En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se me perdió la oración. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renove la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. A vos, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de vuestra Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente vuestro patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, os tuvo unido, y por el paterno amor con que abrazasteis al niño Jesús, humildemente os suplicamos, volváis benignos los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con vuestro poder y auxilio socorráis nuestras necesidades. Proteged, oh prudentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Apartad de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asistidnos propicios desde el cielo, fuertísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas, y como en otro tiempo librasteis al niño Jesús del inminente peligro de su vida, así ahora defended la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protegednos con perpetuo patrocinio, para que a ejemplo vuestro y sostenidos por vuestro auxilio, podamos santamente vivir y piadosamente morir, y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén. San José, patriarca de la Iglesia, ruega por nosotros. Muchas gracias, Alex. Bueno, pues vamos a arrancar otra vez con nuestras charlas en los diferentes segmentos. Y nos tocó, en primer lugar, las charlas sobre San José. Me parece muy providencial porque ¿quién mejor que pedirle su protección y su ayuda para este año? Entonces, lo que vamos a hacer es terminar el documento que empezamos, 30 visitas a San José, al silencioso de San José, que es una perspectiva muy bonita y es uno de los libros, pues, en cierta medida populares o interesantes o reconocidos en la vida de San José. Y de ahí vamos a ir conociendo otro y otro recurso que hay para conocer diferentes perspectivas y profundizar en diferentes ángulos de la vida de San José. Entonces tengo el capítulo 3 frente a ustedes, es muy corto, vamos leyéndolo, está muy bonito y vamos a adentrarnos al trabajo de San José. ¿Quién era? Pero su descendencia o su ascendencia más bien y su trabajo. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? ¿Qué dicen los documentos? ¿Ok? Entonces, ¿quién quiere ayudarnos a leer, por favor? ¿Alguien que vea bien el documento al frente? Capítulo 3, José de Nazaret.
¿Tú lo lees bien, Alex? A ver, Ahorita. Gloria, Dime. ¿lo puedo leer? Soy Claro, Chayo. vamos, adelante. Adelante, Chayo. Donde dice los documentos. Los documentos le indicaban la serie de generaciones. No, antes. ¿No? Hay dos Ok. párrafos antes. Perdón. Ok. Lo que es el capítulo José de Nazaret, ¿eso no? Sí, Okay. sí, Ok. desde ahí. Ok. Capítulo 3, José de Nazaret. Fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Lucas 1:23. Sería falso imaginar que José, cualesquiera que fuesen su humildad y su santidad, se hubiese desinteresado de la herencia moral y espiritual transmitida por sus antepasados. Las promesas hechas a David y a su descendencia ocupaban un lugar demasiado importante en las escrituras para que él se creyera con derecho a desdeñarlas. Se sentía solidario con los de su estirpe que le habían precedido, para bien mostrarse digno de sus virtudes, bien para rescatar sus faltas, bien para crear con su sola presencia en el seno de esa raza predestinada de la que habría de salir el Mesías. Un testimonio agradable a Dios. No desconocía pues sus orígenes, releería a veces la historia genealógica de sus antepasados, no para enorgullecerse, sino para recordar a cada uno de los que se sentía deudor. Sabía que llevaba en las venas sangre de Abraham, cuya fe viva y obediencia total le habían valido ser bendecido en su posteridad, sangre de Jesé, del que Isaías había dicho, un vástago surgirá de este tronco. Los documentos le indicaban la serie de generaciones que le ligaban al rey profeta. Tenía por antepasados a Salomón, el más glorioso de los monarcas, cuya reputación de sabiduría había sido universal, el cual había dirigido la construcción del famoso templo de Jerusalén. A Roboam, cuyo yugo se había sacudido 10 de las tribus, al santo Josafat, al rey Acaz, a quien el profeta Elías le había profetizado el alumbramiento de una virgen, a Ezequías, rescatado milagrosamente de las fauces de la muerte, a Jeconías, el último de los reyes de Judá, a Zorobabel, que había conducido al pueblo de vuelta de la cautividad. Así pues, sintiéndose hijo de reyes y de profetas, de patriarcas y de pontífices, heredero de una sangre que incluía todo lo que la tribu de Judá consideraba más ilustre. ¿Ignoraría acaso que la corona, sobre todo después de la extinción de la noble familia de los macabeos, pertenecía a su estirpe por derecho? Príncipe por nacimiento, José
se encontraba, sin embargo, reducido a la modesta situación de artesano de pueblo. En lugar de vivir en las fértiles tierras asignadas antaño a su tribu, habitaba en Nazaret, humilde villorrio, sin pretensiones Perdón, se me fue. Alguien tiene una bocina abierta, se oye mucho eco. O sí, desde que se empezó. Uh-huh. A lo mejor soy yo. Sin pretensiones, poblado por agricultores y pastores de tan mediocre reputación que, según señala el Evangelio, un proverbio decía que de Nazaret no podía salir nada bueno. En Nazaret, efectivamente, vivía José cuando se comprometió formalmente con María, y no tenemos motivo para dudar de que naciera ahí, o al menos de que pasara ahí su infancia. Ya me perdí, Gloria. Y su juventud, aunque algunos creen que vio la luz en Belén, pero si fuera así, quedaría por explicar cómo al volver allí con su esposa, no hubiera ningún pariente o amigo que les abriera la puerta de su casa y se vieran obligados a buscar hospedaje en la posada. 8 días después de nacer, el día de su circuncisión, sus padres le habían impuesto el nombre de José, honroso entre los judíos, desde que el hijo de Jacob, convertido en ministro del faraón, lo había enaltecido. Sin duda, no sospechaba que su hijo lo enaltecería más todavía. Enseñarían a leer a su hijo, llevándole a la escuela del pueblo, cuyo maestro solía formar parte del personal de la sinagoga. Nada nos dice el Evangelio, pero Flavio Josefo atestigua que por amor a la ley, muchos jóvenes aprendían a leer, aunque solo fuese para tener el privilegio de leer en la sinagoga. Por otra parte, ¿cómo José, sabiéndose descendiente de David, no iba a tener deseos de conocer directamente lo que decían las escrituras de sus antepasados y sobre todo lo que anunciaban los profetas en relación con el Mesías que debía salir de su estirpe? ¿Cómo él, que era justo, como dice el Evangelio, no iba a desear poseer la ciencia de la ley, cuyo contenido era como el alimento de su alma? Sea como fuere, al cumplir los 12 años, se convirtió, como todo buen israelita, en hijo de la ley, es decir, que ante Dios y ante los hombres quedaba obligado oficialmente a cumplir todas las prescripciones legales, todos los ritos judíos. También a esa edad tendría que escoger un oficio, no solo porque era pobre y tenía que ganarse el pan, sino también porque se trataba de una obligación impuesta por las costumbres sagradas de Israel.
lejos de ser algo despreciable entre los judíos, como lo era entre los romanos. El trabajo manual estaba considerado como un medio de ser bendecido por Dios. Todo judío, incluso si era un rabino o un hombre rico, había aprender un oficio y saber trabajar con sus manos. José escogió el oficio de carpintero. ¿Era el de sus padres? ¿Era el de sus padres? ¿Lo eligió porque le gustaba o por una serie de circunstancias fortuitas en apariencia? Ningún documento nos permite responder a estas preguntas, aunque tendremos ocasión a menudo de hablar del oficio de José. Bástenos de momento con subrayar que se trata de un oficio modesto, sin duda uno de los más humildes del pueblo, y que lejos de avergonzarse de él, José tendría como timbre de honor su título de carpintero. Puede decirse, resumiendo, que la estirpe real de Israel, cuyos orígenes con David habían tenido por cuadro una majada, había vuelto que con José a su simplicidad primitiva, con la diferencia de que la majada se había convertido en una carpintería. Así pues, José de Nazaret, sin bienes ni herencia, vivía del trabajo de sus manos, sin lamentarse por ello, más feliz de su pobreza que a gusto en el primer trono del mundo. Estaba contento con su suerte, ya que Dios quería que fuese pobre. El espectáculo de Roma, dueña de Jerusalén, el recuerdo de las diferentes revoluciones que habían conmovido a su patria, no había alterado en absoluto la paz de su corazón. Por otra parte, cuando iba a la sinagoga, todo lo que escuchaba le recordaba el lujo y el esplendor que había rodeado a sus antepasados. Al regresar a su humilde morada, no se sentía, no se sentía nostálgico, envidioso o amargado. No se avergonzaba de su delantal de cuero, ni se quejaba de la providencia que le había despojado de todo. Y cuando iba a Jerusalén para celebrar las fiestas legales, donde encontraba a cada paso vestigios de aquella gloria pasada, también experimentaba ningún sentimiento de amargura, sin prevalerse jamás ante los hombres de su título de descendiente de David, sin pensar en absoluto en darse importancia. Le bastaba con ser lo que Dios había querido que fuese, aplicándose a su oficio con tanta dedicación y cuidado como si tuviese que regir un reino. Sin embargo, su pobreza no restaba nada a su nobleza. Antes, al contrario, le revestía de ese brillo discreto a que hizo referencia Jesús en su sermón de la montaña.
y que le hacía príncipe privilegiado de la primera bienaventuranza, hijo de David, por la carne. Lo era mucho más todavía por el corazón y el espíritu. Representaba exactamente ese justo que su antepasado había cantado por adelantado, acompañándose del salterio. ¿Tenía parientes en Nazaret? También en este punto, carentes de documentos, es difícil responder. Ya, ya hemos dicho que según San Mateo, su padre se llamaba Jacob y según San Lucas, Elí. Anomalía que puede explicarse, como también hemos dicho, a causa de un probable segundo matrimonio de su madre, según la ley del levirato. Uno sería su padre natural y el otro el legal. Sin embargo, según un historiador que vivió en Palestina a comienzos del siglo segundo, Gesipó, el cual pudo recoger su información allí mismo. José tenía un hermano llamado Cleofas. Este tío de Jesús había esposado una María que el Evangelio designa como hermana de la Virgen, la cual era probablemente la madre de los 4 varones a quienes el Evangelio llama hermanos. El Señor, hermanos del Señor, Santiago, José, Simón y Judas, y de 3 hijas de nombre desconocido. Como es sabido, la expresión hermanos y hermanas de Jesús no tiene por qué asombrarnos, pues en realidad eran solo sus primos hermanos. El término hermanos tiene en la Biblia un significado mucho más amplio que en nuestro idioma, por la sencilla razón de que el arameo y el hebreo no tienen palabras para designar a los primos y los sobrinos, utilizando la expresión hermanos para hablar de próximos parientes. En medio, pues, de su familia de Nazaret, José se entregaba a su humilde tarea, preocupado ante todo de agradar a Dios observando la ley. Vestía como los obreros de su corporación y llevaba en la oreja, según la costumbre, una viruta de madera. Es de suponer, sin embargo, que su rostro reflejaría su dignidad y más todavía su santidad. Bajo sus hábitos artesanos había unas maneras de que llamaban la atención, pues no se solían encontrar entre gente de su oficio. Tenían en su actitud y en su compostura un, uno, un no sé qué de digno y sosegado que imponía respeto. En su rostro un aire de dulzura y de bondad, y en sus ojos un mirar limpio y profundo. Todos en la comarca sabían que pertenecían a la casa de David, pero como era sencillo y humilde y jamás hacía valer sus títulos. Y por otra parte, la modestia de su oficio desdecía de su nobleza de origen. Había quien se resistía a creerlo y ya era tiempo de que Dios
viniese en persona a la tierra para revelar a los hombres en lo que consiste la verdadera grandeza. Qué bonito. Dense cuenta cómo estamos recorriendo lo que es el San José. Hemos hecho un lado a nuestro Señor. Y estamos viendo desde el origen de San José, de cuál es la estirpe de la que él proviene, y a pesar de eso él no hace alarde de esa estirpe, que toma una profesión humilde, que miren cómo nos habla de dos tradiciones importantes dentro de la cultura judía. Aquí lo dice, el trabajo manual estaba considerado como medio de ser bendecido por Dios. Tenía que escoger un oficio. Se trataba de una obligación impuesta por las costumbres sagradas de Israel. Entonces, la humildad que nos plantea este autor va más allá de la que nosotros nos imaginamos ya como papá de nuestro Señor. Nos la plantea desde su raíz. Él, siendo de raíces privilegiadas, nunca hizo alarde de ello. Él, teniendo que escoger un oficio, escoge un oficio sencillo, humilde, ¿no? A pesar de que el trabajo manual es considerado un medio bendecido por Dios, él lo hace con la mayor humildad, ¿no? Es un oficio modesto, incluso de los más humildes que hay en el pueblo. Pero él no se avergüenza ni del delantal, ni del título de carpintero, ni tampoco hace alarde de lo que era su origen. Entonces, desde ahí ya te está pintando en la sangre la humildad de José. ¿Se dieron cuenta cómo nos empieza a poner otra perspectiva del San José? No se avergonzaba de su delantal de cuero, ni se quejaba de la providencia que ya le había despojado de todo. Fíjense, ¿no? Le bastaba con ser lo que Dios había querido que fuese, aplicándose a su oficio con dedicación y cuidado, como si tuviera que regir un reino. ¡Qué hermoso! Le bastaba con ser lo que Dios quería para él. ¿Nos basta a nosotros? ¿Nos basta? Y lo que hacía, lo hacía con dedicación. En vez de hacer alarde a su raíz, hacía lo que le tocaba hacer con dedicación, como si de esa manera tuviera que regir un reino. O sea, dedicación, entrega, me explico. Pero su pobreza no está en la nobleza, ¿no? Al contrario, revestía el brillo de lo que Jesús mencionó desde la primera bienaventuranza. Váyanse al Evangelio de San Mateo 5. ¿Cuál es la primera bienaventuranza? ¿Quién nos la dice? San Mateo 5, ¿cuál es la primera bienaventuranza? Felices los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres. Pobres. Tan pobre
que se habla de Nazaret, se habla de Belén. ¿Recuerdan que dice, cómo va a salir de esa tierra? ¿Se acuerdan que hubo una expresión así? ¿No? Pero también la justicia representaba exactamente a ese justo. Y por otro lado, nos habla de que no había hermanos porque en el idioma explica, arameo y hebreo no existía una palabra para primos o sobrinos o entonces con hermanos era una palabra para hablar de los próximos parientes. Esta es la respuesta a lo que de repente nos dicen los hermanos separados, ¿no? Es que aquí dice la Biblia que, bueno, pues es que de acuerdo al contexto de aquel entonces, perdón, hermano significa todo pariente cercano. Dice entonces en medio de su familia, él se entregaba a su humilde tarea. No sé qué de Dino y sosegado que imponía respeto. Él tenía una actitud en su rostro, el aire de dulzura y de bondad y su mirada limpia y profunda, no altanero. Ese es el José escogido por nuestro Señor para Padre escogido por Dios para el Padre de Jesús. Ay, perdón, muchachos. Ya hasta yo me tengo que acostumbrar otra vez. Bien, esos son los antecedentes de San José. Por eso habla de José en Nazaret. Ahora vamos, yo les dije, hay 2 puntos que vamos a ver hoy. La ascendencia de José y su trabajo. ¿Por qué decimos que era carpintero? No. Vamos al capítulo 4, quien nos ayude a leer, José el carpintero. ¿Quién nos ayuda? Los evangelistas San Mateo y Marcos, por decir, el oficio de José, utilizan un término cuyo sentido general es el de artesano, obrero. Si nos atuviéramos solo al significado de esta palabra, podría creerse que José era herrera, ebanista, albañil, alfarero, tintorero, que ejercía en uno y otro de los múltiples oficios que en aquella época se dedicaban los artesanos. Sin embargo, las más antiguas tradiciones son casi únicamente anónimas, tanto entre los padres de la Iglesia como entre los evangelistas apócrifos. José era Faber Lignaeus, es decir, obrero de la madera, o dicho de otra forma, ebanista, carpintero. Verdad es que San Hilario, San Beda,
el venerable y San Pedro Cristólogo decían que fue herrero, y son Ambrosio y Teófilo de Antioquía nos la representan cortando árboles y construyendo casas. Pero esas diversas afirmaciones no tienen nada de contradictorio o contradictorio. A un humilde artesano de pueblo le habría sido imposible hoy. Permítame que se me fue la onda aquí. Sí, lo voy a subir. Ay. A Estamos en un el humilde, capítulo 4, ¿verdad? Sí, a un- a un humilde artesano de pueblo le había sido imposible especializarse, pues no habría tenido suficiente trabajo. Se dedicaba, pues, a realizar tareas diversas, entre las cuales las de carpintería y ebanistería parecen haber sido las principales. Tal oficio le obligaba a ser al tiempo un poco leñador, herrero y albañil. Algunos autores dicen que les cuesta admitir que ejerciera tales oficios, pues exigían, ay, se me borró, exigían un ambiente de ruido y una fuerza corporal que no están en armonía con los hábitos de calma y de oración de la Sagrada Familia. En realidad, son más bien estas ideas las que resultan extrañas y ofensivas. Creer que el hombre Dios, que vino a este mundo para compartir la condición humana, se iba a preocupar a escoger una profesión en que nada hiriera sus delicados tímpanos o la delicadeza de sus manos. Eso es francamente ridículo. Es la misma incomprensión que empuja a ciertos autores a querer elevar el nivel social de José. Según ellos, habría sido una especie de contrastista de obras o de arquitecto con obreros a sus órdenes, es decir, una especie de notable de Nazaret, y a eso se le llama simplemente avergonzarse de la humildad del Evangelio. No dudemos, pues, en afirmar, en la medida que es posible saberlo, que era un pequeño y oscuro artesano de pueblo que se ganaba penosamente la vida y que esta oscuridad aparente estaba de completo acuerdo con el espíritu del ministerio de la Encarnación en el que José iba a verse implicado. Voy a detenerme aquí. Qué lindo. No habría congruencia si hubiéramos encontrado a un Jesús pobre que no tiene ni una posada, que muere en un madero, a un Jesús pobre con un José real, de la realeza, con un José de alto nivel social. No sé cómo hubiera tenido que ser inscrita la historia. ¿Me explico? Con lo que estamos leyendo
podemos darnos cuenta que la pobreza, la humildad del plan de Dios para nuestro Señor viene desde sus padres, desde los antecedentes de José. Hoy sabemos que él se dedicaba a una profesión modesta y que también teniendo una ascendencia importante, él la vivió con modestia. Entonces, desde ahí estamos viendo que la familia de Nazaret, en particular el misterio de la encarnación, nace, se desarrolla en la virtud de la humildad, de la sencillez, de la modestia. Es estas virtudes el nido, el seno del hogar de la familia de Nazaret. Qué cosa tan más bonita. Es otra perspectiva. Yo les puedo asegurar, ahorita estamos leyendo los capítulos aquí, pero para el mes que nos volvemos a ver, era para que ustedes ya se hubieran leído este libro, porque está tan sencillo y tan bonito que vamos a dejar ahora capítulos a leer en casa. Claro que si hacemos de notar a un aspecto que resalte en San José o ponemos, como dicen estas líneas, a San José en otra clase de nivel social, dice el autor, sería avergonzarse de la humildad del Evangelio. Avergonzarse del Evangelio, que es la buena nueva y que es nuestro Señor. ¿Qué clase de mensaje nos daría el Señor? Empezaría por tener conflicto con lo que se nos mostraría en el Padre noble, con la Virgen joven pueblerina, con un hijo que nace en una posada, o sea, nada que ver. La historia fue escrita en la humildad desde su origen. Qué hermoso, ¿no? Y no hay que avergonzarse de la humildad con la que este evangelio fue escrita. Por tanto, este es el fundamento para nosotros, los hijos de San José, hijos de nuestra Madre María, hermanos de Santa Faustina, de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos derecho de mostrar otra perspectiva. El Señor nos quiere sencillos y humildes. Fíjense que yo tenía una conocida aquí en San Antonio, muy, muy agradable, muy simpática, y nos llevamos por varios años, Éramos servidoras y su familia se llevaba con mi familia, su esposo con mi esposo, y bueno, empezamos a compartir cada vez más 2 o 3 señoras. Pero en realidad esta señora era de una familia muy notable, muy, muy, muy notable en un estado de México. Y una vez platicando con su mamá, yo le decía eso, si algo me encanta de su hija es la sencillez que tiene. Y eso su mamá le hizo sentir muy orgullosa, ¿no? Porque además esa familia, ella era la única mujer. Eran 3 hijos, 2 hermanos y ella. Jamás denotó en esta ciudad, ya no vive aquí, regresó a casa de sus familias porque lamentablemente tuvo que pasar por un divorcio. Pero tú la conocías, una mujer tan simple, tan sencilla, tan buena gente, que trataba a todos por igual. Pero cuando sabías más de ella y de su familia, ella pertenece a una familia muy notable, muy destacada,
de un empresario de un estado de México. Bueno, así tenemos que sentirnos dignos y orgullosos, pero de nuestra humildad, de vivir con sencillez. Se hace lo que seamos. Se hace y tengamos lo que tengamos. Y no lo digo por clase social, lo digo porque a veces sabemos un poquito más y nos viene una soberbia espiritual. Sabemos un poquito más y me explico, o nos crece la vanidad, o nos crece el ego, o nos crece... No, nosotros tenemos que votar siempre por la simplicidad, porque es lo que nos está enseñando nuestro Señor, nuestra Madre, y es lo que estamos leyendo ahorita en la historia de San José. Porque toda esta descripción es de los inicios de San José, ¿no? Y hemos visto además que el Espíritu Santo es más notable reconocer su actuar en la sencillez. No dudemos, dice, pues en afirmar que en la medida que es posible saberlo, que era un pequeño y oscuro artesano de pueblo que se ganaba penosamente la vida y que esta oscuridad aparente estaba de acuerdo con el espíritu del misterio de la encarnación en el que José iba a verse implicado. De eso ya hablamos. ¿Por qué? ¿Por qué habla de que él estaba en una obscuridad y que esa obscuridad va en sintonía con el espíritu del misterio de la encarnación? ¿Quién recuerda la respuesta? A ver, Alex, ¿cuál es la respuesta? Ah, no, no, la verdad no sé cuál es la respuesta. No, yo tenía la mano levantada porque también en el capítulo 3 hay que ver también cómo San José nos enseña que él hacía su tarea, dice, en medio pues de su familia de Nazaret, José se entregaba a su humilde tarea, preocupado ante todo de agradar a Dios, Exacto. observando la ley. O sea, San José es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros cuando estamos trabajando en las cosas de Dios, tratemos de hacerlo con mucho, y cualquier trabajo, hagámoslo con humildad, pero tratemos de agradar a Dios, o sea, con alegría, con entusiasmo, porque me imagino San José hacía su trabajo aquella alegría. Llegaban los clientes y me imagino que él los recibía con alegría, él los recibía con mucho amor. Entonces, pero también hay una partecita aquí que dice observando la ley. O sea, si estamos en este mundo, también tenemos que tratar de observar la ley. O sea, tratar de ir conforme a la ley, pero haciendo también que todo lo que hagamos le agrade a Dios. Sí. Hacerla con dedicación, Exacto. ¿no? O sea, con entrega, ¿no? Y eso va a ser característico. O sea, esto es lo que me toca. Dice, no se quejaba. No se avergonzaba de ese delantal de cuero. ¿Y cuántos de nosotros, pues, nos quejamos? Si tenemos porque tenemos, si no tenemos porque no tenemos, y
bla, 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 bla. No, o sea, No, más que... y también dice el texto, lo que estamos viendo, que, que dice seguramente él fue a una escuela, seguramente él aprendió a leer porque participaba en la sinagoga, aprendió a hacer esos oficios, pero él escogió o Dios lo puso en como carpintero y aceptó, y él lo aceptó con mucha alegría, con mucho gozo. Exacto, exacto. Bien, Porque, porque a mí me pasa a veces. A veces a mí me encomiendan algo y voy, yo no quiero hacer esto, yo quería hacer lo otro, pero Dios me está mandando para que haga esa, o sea, que sea humilde. Yo a veces le pido a nuestro Señor humildad y a veces me manda a hacer esos trabajos humildes y a veces estoy, no, pero yo no quería hacer esto, yo quería hacer lo otro, pero tenemos que aceptar la voluntad de Dios. porque no le da al hombre su dignidad un trabajo de noble, ¿no? Sino su amor es lo que lo hace brillar. Como lo describe, era su mirada tierna, bondadosa, o sea, eso es lo que hace brillar. Nosotros tenemos que hacer brillar esa presencia de Dios que se manifiesta más en esa sencillez, ¿no? Dice, es la misma incomprensión que empuja allá. La pregunta, yo pregunté de este párrafo, dice, un pequeño y oscuro artesano de pueblo que se ganaba penosamente la vida y que esta oscuridad aparente estaba de completo con el espíritu del magisterio. Bueno, miren, es como nuestra madre. Siendo la madre de un rey, jamás se ostentó de ello. ¿No? Digo, con permisito, el que manda es mi hijo, el que hace la sanación es mi hijo. No, no. Ella iba caminando siguiendo a su hijo entre la muchedumbre. ¿Qué cosas, no? Ahora, ¿por qué obscuro artesano? Recuerden que en el tratado de Luis María Griñón de Montfort hablábamos de su silencio y esa oscuridad de la Virgen. Y acuerden que decíamos que no se hablaba, ¿no? Que ella se permitió estar ahí invisible porque era el Señor el que tiene que brillar. Bueno, de la misma manera, San José todavía está más invisible porque además del Señor es la Virgen la que va a destacar. ¿Me explico? Entonces, cada uno jamás le quitó el lugar al otro. Y mucho menos al que tenía todo el derecho de sentarse en el trono, el rey, su hijo. No se equivocaron de lugares. Por eso va de acuerdo con el espíritu del misterio de la encarnación. Otro motivo, la humildad. El misterio de la encarnación, su espíritu, si ustedes se fijan en eso, es un espíritu de humildad, de pobreza. ¿De qué hablamos durante la Navidad? El pesebre, la posada, no tenía ni... Es un espíritu de humildad, de sencillez, de pobreza. Así está el espíritu, bajo esa armonía, bajo ese contexto, se escribe en ese espíritu, se escribe el misterio de la encarnación. Y yo diría que para el misterio de la Pascua y Resurrección, muerte,
pasión y cruz. ¿Cómo está? Pasión y cruz y resurrección de nuestro Señor es el espíritu de la obediencia. Si ustedes me lo preguntaran, yo lo definiría así. ¿No? Entonces, en el misterio de la encarnación se vive con una profunda sencillez, humildad. Es como tocas ese portal, es como llegas a ese niño. Y es desde donde el niño surge hacia nosotros. Dice el filósofo San Justino mártir, escribía: Jesús pasaba por ser hijo del carpintero José y era el mismo carpintero, pues mientras permaneció entre los hombres fabricó piezas de carpintería como arados y yugos. San Justino había nacido en Samaria, concretamente en Aplusa, la antigua Siquem. Así pues, había podido recoger testimonios procedentes de la vecina Galilea. Ahora bien, los arados de aquella época, como los actuales, llevaban una reja de hierro que el carpintero se encargaba de forjar personalmente, lo que le obligaba a completar su oficio con el del herrero. Arados, yugos, palabras que sí escuchamos dentro de las Sagradas Escrituras, familiarizadas con los oficios que estamos viendo en el desarrollo del contexto en la historia de nuestro Señor. En cualquier caso, es curioso constatar que todavía hoy la fabricación de arados, hoces y cuchillos, una especialidad de Nazaret, y el oficio de José no ha cesado, pues de constituir una tradición en donde él mismo lo ejerció. Fíjense qué interesante. San Cirilo de Jerusalén dice, por su parte, que en sus tiempos todavía se mostraba una pieza de madera en forma de teja labrada, según se decía, por José y por Jesús. Uno se siente inclinado a responder afirmativamente a la pregunta que se hace Maurice Bridget en su obra El pueblo de la Virgen. Podría decirse, por ejemplo, un término familiar pero expresivo, que José en su taller multiforme hacía toda clase de chapuces, trabajaba hierro, madera y barro. Era el artesano del pueblo, el que recurría cuando había que colocar una puerta, levantar un muro desplomado, reemplazar un armazón podrido, fabricar un mueble o reparar un útil de trabajo. No solo confeccionaba las piezas de madera que encontraba en la construcción de las casas de adobe, sino las ruedas para carros, escardillos, rastrillos, cunas, ataúdes, útiles de cocina, taburetes, toneles y esos baúles o arcones que en aquella época sustituían a los armarios para guardar la ropa, vestidos y los víveres. Y en ocasiones es posible que también hiciese piezas finas de marquetería. ¿En qué se parece todos estos oficios? Que son trabajos manuales y que muchos de ellos están conectados. Como decían hace un momento, entonces la fabricación de arados, de hoces, de cuchillos, empezaban con la madera y terminaban con la herrería. De alguna manera sabían todo eso. Los habitantes de Nazaret solicitarían con frecuencia sus servicios cuando una puerta no cerraba, cuando se rompía la pata de una banqueta, cuando una repisa estaba carcomida, cuando unos recién casados querían poner su casa. Se repetía lo que el faraón decía refiriéndose a su primer ministro: id a ver a José, ¿no? Se refiere a cuando el faraón decía refiriéndose a su primer ministro. Aquí está haciendo la conexión con esa historia que vimos antes del José.
Su taller, como solía ocurrir en Oriente, estaría situado cerca de su casa, quizás adosado a ella. Como en las tiendas de nuestros pueblos, la puerta estaría siempre abierta, se verían repletos de carros arados por reparar, troncos de árboles todavía no aserrados, vigas, tablones de cedro, el sicomoro apoyados en la fachada, al fondo las herramientas colgadas del muro. La Biblia menciona entre ellas el hacha y la sierra, el martillo, el rascador, el compás y el cordel. Habría que añadir a esta lista el de mazo y el berbiquí, el cepillo y la garlopa. O sea, además, ¿qué apoya la idea de que el trabajo manual que San José tenía era como el de herrería, el de carpintería, las herramientas también nombradas en las Sagradas Escrituras? Es absurdo pensar que José no fuese un buen artesano, reputado tanto por su destreza y habilidad como por su honestidad y rectitud. Se sabía en Nazaret y sin duda en toda la comarca que al dirigirse a él se estaba seguro de pagar un precio justo y recibir una obra bien hecha. ¿Por qué podría el autor afirmar esto? Porque si tú te das cuenta en líneas anteriores habla de la dedicación que José tenía en su trabajo. Por tanto, hacía un buen trabajo. Se habla del hombre justo, por tanto, no va a engañar a sus clientes. Se supone, se asume que es congruente, también confiando en la elección que Dios hizo para poner a su hijo en manos de este padre adoptivo. No lo puede poner en un ladrón o en alguien mentiroso que abusa del trabajo de los demás. Amaba su oficio y lo conocía a fondo. Lo había estudiado y lo había ejercido con la misma meticulosidad con que escrutaba la ley de Dios. Sabía que ante el Señor el trabajo no es una exigencia, sino también es motivo de orgullo, es noble y es redentor. Y que lejos de considerarlo una esclavitud, hay que verlo como una forma de oración, como un medio de encontrar a Dios, de ganarse el pan, pero junto con el pan también la salvación. Y este es el mensaje del movimiento Opus Dei, la obra de Dios, que su lema y su espiritualidad es que a través del trabajo el hombre es un medio redentor, el trabajo redentor. Entonces, San José lo que nos está enseñando es que si yo hago mi trabajo, como dice Alex, con dedicación, sin queja, con alegría, con amor, lo puedo convertir en una oración. Si ese trabajo es pesado, es duro, puede ser mi prueba redentora. Y por medio de él, el Señor me brinda el pan, pero también la salvación, porque es un medio redentor. Así que desde aquí, a los hermanos de José que trabajamos, particularmente a los hombres, pero a las mujeres que trabajan, también tienen que preguntarse si su labor está hecha herencia de lo que su padre adoptivo les está enseñando. Humildad, sencillez, dedicación, habilidades, meticulosidad, porque puede ser ese trabajo una oración para nuestro Señor, Redentor y Salvador.
Bien, este capítulo ya va a terminar. Bueno, vamos a terminarlo de una vez, si me permite. Por eso, transformar un tronco de árbol en planchas útiles o muebles era un gozo para él. Le gustaba al entrar por la mañana en el taller sentir el olor de la madera fresca, recién cepillada, ver cómo el sol, entrando por la puerta abierta, hace brillar el metal de sus herramientas. Se preparaba para su tarea como para la ceremonia religiosa. Cuando se ataba a la cintura su delantal de cuero, lo hacía con la gravedad del sacerdote al ponerse la casulla. Cuando se inclinaba sobre su banco de carpintero, llenaba de ilusión y de cariño cada gesto, experimentando un gozo inexplicable en ejecutar los encargos de su clientela. No se envanecía de nada, se sentía feliz satisfecho a sus clientes, satisfaciendo a sus clientes. Les preguntaba qué tal iba el arado que les había hecho, si aguantaba bien el armazón del techo, y el contento que manifestaban se convertía en suyo. Se pueden aplicar perfectamente a José, como se ha hecho muchas veces, las frases de Peggy, en las que dice que en aquella época el trabajo se consideraba como un increíble honor y que se hacía una silla de Enea, con el mismo espíritu, el mismo amor y las mismas manos que se alzaron las catedrales. José fabricaba los yugos y los arados como si se tratara de hacer un tabernáculo, pues sabía que toda obra realizada por amor es agradable a Dios. ¿Recuerdan qué decía la santa de hoy en el lema que Betty nos dijo? El lema de la santa Genoveva era que su motivación, el amor la mueve. El amor la mueve. Entonces, ahora no hay que quejarnos. Hay que probar nuestro amor y por amor la dedicación con la que trabajo. Porque hoy sé, a través de mi padre, San José, que puede ser hasta redentor para mí, ¿no? Pero también que si yo pongo amor a eso que estoy haciendo, va a ser una oración y va a ser agradable a mi Señor. Especialmente si se trata de nuestro ministerio. Un ministerio que le vamos a poner a la familia 365 días, al grupo Caminando con María, Caminando con Santa Faustina, Caminando con José. Por tanto, le tenemos que poner dedicación, amor, no quejas, obras realizadas por amor son agradables a Dios. Si he de mostrar mi gratitud en el trabajo, en la oficina, en el taller, lo que yo tengo que hacer, ahora imagínate cuando se trata en el cuidado de las almas. No protestaba por los callos de sus manos, más duros cada día, por el sudor que perlaba su frente y que se secaba con el dorso de su mano. Antes bien cantaba mientras trabajaba en su taller. Cantaba el ritmo de su mazo y repetía los versículos del Salmo 150 que su tatarabuelo David había compuesto. Alabad al Señor con arpas y cítaras, alabarle con tambores y danzas, alabarle con instrumentos de cuerda y flautas, alabarle con platillos sonoros, alabarle con platillos resonantes. ¿Y por qué no? ¿Por qué no decir alabarle con nuestras manos, con el sonido del agua cuando lavamos los platos? Alabarle ¿con qué más? Alabarle con el sonido de las piedras. Con el sonido de las piedras. Alabarle con Nuestro caminar. nuestro caminar.
alabarle con nuestros sacrificios. nuestros sacrificios, especialmente. Alabarle con nuestro trabajo, cualquiera que sea el trabajo, alabarle haciendo nuestro trabajo. Dice que mientras utilizaba su sierra, su martillo, su corazón permanecía unido a Dios y su alma se elevaba. El demonio jamás fraqueaba la puerta de su taller. Se sentía confundido y desarmado frente a este hombre humilde. ¿Por qué? Aquí está la palabra clave. Recuerden que el demonio, por soberbio, no aguanta la humildad. Fue lo que a la Virgen con eso descargó al enemigo. Pues obviamente en la misma sintonía lo tendríamos que esperar de San José. Por listo que fuese, no era capaz de comprender el misterio de quien le parecía a la vez indefenso e inexpugnable. No podía por dónde atacarle, por dónde tentarle. Para tener éxito con un alma necesita encontrar Fíjense en esta línea. Para tener éxito en un alma necesita encontrar en ella un mínimo de rebelión, un esbozo del no servicio. Un mínimo de rebelión le abre la puerta al enemigo. Es lo que está esperando. Que haya algo en ti que te quejes de Dios y que te rebeles de Dios. Por eso, los que están así peleándose con Dios, es preferible que vayan y que hablen con Dios, que expresen su molestia, su desánimo, es preferible, porque en ese momento lo van a expresar y van a recibir la misericordia de Dios. Pero si la guardan, el enemigo les va a estar dictando cosas para seguir abriendo esa fisura de esta alma contra Dios. Es una ventanita hasta que logra convencer el alma de que Dios no lo quiere, que Dios no lo va a perdonar, que Dios, mira, no te ayuda, que Dios, ¿cierto? Un mínimo de rebelión. Pero en María no pudo, por el grado de humildad. Y en San José tampoco, por el grado de sumisión. Un hombre con tal sencillez, con tal humildad, con tal sumisión, ¿por dónde? Ay, San José, pues quéjate. Ay, porque tengo que trabajar tanto, no tenía yo en plan ahorita tener un hijo, ¿por qué me mandan un hijo? Era todo lo que el diablo necesitaba para meterse. Pero no lo encuentra. Este misterioso carpintero parecía tan feliz aserrando troncos de árboles y dando forma a la rueda de las carretas que Satanás odiaba hasta el ruido del martillo y de su sierra, y que a sus oídos sonaban como música religiosa. El espectáculo de aquel hombre justo era la tortura para él. La humildad de la Virgen, la humildad de San José. El amor maternal, la ternura de la madre, la obediencia, bueno, en ambos, y la justicia de San José. Entonces, ¿cuál era el secreto de ellos? Creer siempre, no dudar, la humildad en el más mínimo detalle y la obediencia. Les sugeriría volverlo a leer en silencio y subrayar las palabras claves. Porque ahorita que estamos viendo ese
inicio de quién es San José, su historia que empieza en Nazaret, ya desde aquí nos está dando una perspectiva diferente. El hombre que, sin decir palabras, nos dijo mucho. Y que desde esa sencillez, por algo fue elegido. ¿Ok? Bien. Después del trabajo, vamos a ver su primera virtud, que es la virtud de la justicia. Muy bien. Qué interesante, qué bonito, ¿no? Empezar el año fuertemente con la humildad. Bueno, me seguí de largo para terminar el capítulo, pero ya son 9:22. Vamos a cerrar con la oración. ¿Está bien? Yes, ma'am. Gracias. Alex, vamos con la oración. Entonces déjame porque me perdió. Mientras alguien tiene algo que opinar. Yo comencé tarde, no escuché todo, pero lo que he estado ahorita escuchando es mucho, mucho, como dice Gloria, él aparentemente nos enseña o nos dice poco, pero enseña mucho. Y estaba recordando que el año pasado, bueno, este año que pasó, estábamos en el año de San José, ¿verdad? Terminamos en el año de San José y qué bonito que vamos comenzando otra vez con él. Oye, sí es cierto. 22. Sí es cierto. Hay un escrito incluso del Opus, bueno, hay mucho, ¿verdad? Pero José María Escrivá de Balaguer, que es el fundador del Opus Dei, justamente por ahí tiene algunos escritos sobre las enseñanzas, dice San José en la vida cristiana. Voy a buscárselos y los comentamos también en la próxima vez. Por lo pronto, una tarea, Alex, que vamos a tener es para que no se nos pase los domingos de San José. Hay que irnos Sí. agendando. Sí, el primer dolor y gozo de San José, el primer domingo es el último domingo de enero. Ahí Ok. vamos a empezar. Sí, vamos agendándolos para ver cómo los recordamos. Quizás al cierre del rosario, tú, alguien de los chicos de San José, no sé, denme ideas, pero el año pasado se nos pasó, pero esto Y va ya. a ser lindo también. Bueno, vamos a cerrar pues. Bueno, les voy a leer el origen de esta oración que siempre les hago todos los miércoles para finalizar. Dice, el 5 de julio de 1883, el Papa León XIII aprueba el miércoles como el día consagrado a San José en toda la Iglesia Universal. La promesa de San José a quienes recen el primer miércoles de cada mes. En cada miércoles del mes, mi corazón castísimo brinda innumerables gracias a todos aquellos que recurren a mi intercesión. Este día, las almas recibirán una lluvia de gracias extraordinarias. Comparto con todos los que me honran y recurren a mí todas las gracias, todas las bendiciones, todas las virtudes y todo el amor que he recibido de mi divino Hijo Jesús y de mi esposa María Santísima cuando yo vivía en este mundo y las que ahora recibo en la gloria del paraíso. Hijo mío, no sabes cuán grande honor y dignidad
he recibido de nuestro Padre del cielo. Él ha hecho estallar de alegría mi corazón. El Padre del cielo me ha concedido el honor de poder representarlo en este mundo, dándome la responsabilidad de proteger a su divino y amado Hijo Jesús. He puesto todo en las manos del Señor y como su siervo he estado siempre dispuesto a hacer su santísima voluntad. Prometo interceder delante de Dios por todos los que honoren mi corazón recurriendo a mí. Daré la gracia de poder resolver los problemas más difíciles, socorrer en las necesidades más urgentes que a los ojos de los hombres parecen imposibles. La oración de cada miércoles a San José, custodio de nuestro Señor Jesucristo. San José, ruega a Jesús que venga a mi corazón y lo inflame de caridad. San José, ruega a Jesús que venga a mi inteligencia y la ilumine. San José, ruega a Jesús que venga a mi voluntad y la fortalezca. San José, ruega a Jesús que venga a mis pensamientos y los purifique. San José, ruega a Jesús que venga a mis afectos y los ordene. San José, ruega a Jesús que venga a mis deseos y los dirija. San José, ruega a Jesús que venga a mis acciones y las bendiga. San José, haz que Jesús me done su santo amor. San José, haz que Jesús me done la imitación de sus virtudes. San José, haz que Jesús me done la verdadera humildad de espíritu. San José, haz que Jesús me done la paz del alma. San José, haz que Jesús me done el santo temor de Dios. San José, haz que Jesús me done el deseo de la perfección. San José, haz que Jesús me done la dulzura de carácter. San José, haz que Jesús me done un corazón puro y caritativo. San José, haz que Jesús me done la gracia de soportar con paciencia los sufrimientos de la vida. San José, por el amor que le diste a Jesús, ayúdame a amarlo de verdad. San José, recíbeme y protégeme como tu fiel devoto. San José, yo me pongo en tus manos, acéptame y socórreme. San José, no me abandones en la hora de mi muerte. Amén. San José, patriarca de la Iglesia, ruega por nosotros. Ruega por nosotros.